Vamos a solucionar dos ejercicios sobre la primera ley de Newton. Este primero tenemos que encontrar cuál es la tensión en esta cuerda si sobre esa cuerda se ata un objeto de peso 20 newtons y se le está ejerciendo una fuerza F en este sentido de 28,5 newtons. Primero vamos a analizar qué se debe hacer con esta fuerza inclinada T, es la tensión. A esta tensión vamos a descomponerla vamos a encontrarle las componentes rectangulares de esa fuerza, que sería Ty y Tx. Nos ayudamos de trigonometría recordando que, por ejemplo, el seno de 35 grados debe ser igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Con esta definición ya podemos encontrar que Ty es igual a T por seno de 35. De igual manera, Tx, la tensión en el eje X, será igual a T por coseno de 35. Ahora bien, a partir de esto de aquí, vamos a encontrar nuestro diagrama de cuerpo libre. Nos quedan las siguientes fuerzas. El peso siempre hacia abajo, la fuerza ejercida en esta dirección, la componente en Y de la tensión hacia arriba y la componente en X de la tensión hacia la izquierda. Este ejercicio se puede resolver por dos caminos, ya sea que hagas sumatoria de fuerzas en el eje Y o hagas sumatoria de fuerzas en el eje X. En realidad no es necesario resolverlo por ambos lados, sin embargo aquí se presentan. Si tomamos sumatoria de fuerzas en el eje Y, serían estas: Tx hacia arriba y W, el peso, hacia abajo. Sería Ty menos W es igual a 0. Despejo el peso que está negativo, lo paso al otro lado positivo, me quedaría como está aquí. Y esto es igual a Ty es igual a 20 newtons. Pero entonces, ¿quién era Ty? De acá arriba yo ya sabía que Ty era T seno de 35, que es lo que está escrito aquí. Aquí simplemente despejo la tensión, la despejo. De esta ecuación lo que hago es pasar este seno de 35 que está multiplicando, lo paso a dividir acá. Como está aquí, hacemos el cálculo y nos da que la tensión es 34,87 newtons. Si elijo el camino de la sumatoria de las fuerzas en el eje X, sería la siguiente. La fuerza aplicada a F, que va en dirección derecha, positiva, menos la componente de la tensión en el eje X, negativa, porque va hacia la izquierda. Esto es igual a 0. Despejo Tx, lo paso al otro lado que está negativo, lo paso al otro lado positivo. Reemplazo, la fuerza aplicada es 28,5 y este coseno de 35 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Me queda así: 28 newtons dividido coseno de 35 será 34,7. Miren que estos dos valores son prácticamente los mismos. Entonces, por dos caminos diferentes podemos llegar al mismo resultado. El siguiente ejercicio dice: tengo esta cuerda T1, esta cuerda T2, se le están ejerciendo una fuerza hacia arriba de 43 newtons. Entonces me piden calcular cuál es la tensión en esta cuerda y en esta cuerda de acá. Aquí me adelanté un poco queriendo hacer las componentes rectangulares de las tensiones, de tensión 1 y de tensión 2. Sin embargo, el diagrama de cuerpo libre mejor presentado lo vemos aquí. Hacia arriba me queda una fuerza, que es la fuerza que estoy aplicando. Hacia abajo, para la tensión 1, hacia abajo me queda la componente en Y de la tensión 1 y hacia la izquierda la componente en X de la tensión 1. Para la tensión 2, que va en este sentido, me queda hacia abajo
la componente en Y de la tensión 2 y la componente en X de la tensión 2. Con este diagrama de cuerpo libre presentado, ya me queda un poco más fácil trabajar acá abajo. Teniendo en cuenta estos ángulos de aquí, este de 45 para T1 y de 35 para T2, resoluciono los triángulos de la siguiente manera. La tensión 1, que va en este sentido, es esta de aquí. Tengo las dos componentes que ya había hablado. Particularmente este ejercicio, dado que está a 45 grados, las dos componentes van a valer lo mismo. Entonces será tensión 1 es igual a coseno de 45, o también podría escribir seno de 45, solamente para este caso. Para la tensión 2, las componentes rectangulares serían así. La tensión 2 en X, que es el cateto adyacente, lo vamos a trabajar con el coseno. Para la componente en Y de la tensión 2, que sería el cateto opuesto, vamos a trabajar con la función seno. Planteado esto y ayudados del diagrama de cuerpo libre, de este de aquí, ya hago la sumatoria de fuerzas tanto en el eje Y como en el eje X. Planteo primero en el eje Y. Las fuerzas que están en el eje Y son las siguientes. Fuerza hacia arriba y estas dos componentes. De la tensión 1 en Y hacia abajo, de la tensión 2 en Y hacia abajo. Fuerza aplicada positiva y las dos componentes en Y de la tensión 1 y de la tensión 2 hacia abajo. Esto es igual a 0. De aquí yo conozco que esta fuerza aplicada es 43 newtons. Estos dos valores no los conozco, pero ya había solucionado los triángulos aquí, entonces reemplazo lo que tengo acá. Tensión 1 en Y sería esto, T1 coseno de 45. Tensión 2 en Y será T2 seno de 35. Esta de aquí. Y esto es igual a 43. Al llegar aquí encuentro una ecuación. Esta va a ser mi primera ecuación. Aquí ya no puedo continuar más, entonces voy a la sumatoria de fuerzas en el eje X. En el eje X tengo hacia la derecha esta componente, hacia la izquierda esta componente. Esta sería positiva menos esta de aquí sería negativa. Esto es igual a 0. Despejo. Estas dos componentes yo ya las había encontrado aquí. Entonces T2X es T2 coseno de 35. Y T1 en X es T1 coseno de 45. Aquí está. Aquí ya encuentro mi segunda ecuación. Y aquí viene un análisis que se hace desde las matemáticas. Tengo esta ecuación en donde no conozco T1, no conozco T2, el resto de cosas ya las conozco, esto pues se puede calcular. En esta otra ecuación también se me presenta T2 y T1, no los conozco, son mis variables y el resto de cosas sí se pueden calcular. Entonces tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, por tanto sí puedo solucionar este ejercicio. Hay varios caminos para solucionarlo, yo elijo el siguiente. De aquí, de esta ecuación, despejo T2. A T2 le está incomodando este coseno de 35, lo paso a dividir acá. Se plantea aquí. Esto se soluciona en calculadora, me da 0,86 por T1. Una vez despejada la tensión 2, voy a reemplazarlo, como dice aquí, voy a reemplazar este término en la ecuación que ya tenía anteriormente. Entonces 0,86 T1 es esto que va aquí. Si analizamos esta ecuación aquí, nos damos cuenta que T1 es una variable que no conozco, esto sí se puede encontrar.
esto es un valor, T1 es la misma variable de aquí, esto se puede encontrar y esto es un valor conocido. Por tanto, en esta ecuación yo solamente tengo una variable, una incógnita. ¿Qué es lo que hago? Sacar factor común T1, que sería aquí, multiplicado por este paréntesis de aquí. Todo este paréntesis lo realizo en calculadora, me da 1,2. Ese 1,2 está multiplicando, lo paso a dividir al 43. Aquí lo vemos. Se realiza este cálculo y me da que la tensión 1 es 35,8 newtons. Ahora bien, la tensión 1 ya la conozco. ¿Qué es lo que hago? Pasar el valor de la tensión 1 a multiplicarlo con 0,86 para saber cuánto vale la tensión 2. Nos da que la tensión 2 es 30,8.